Buenas tardes. En efecto, que Lenín Moreno no busque prorrogarse en el poder puede decirse que es la decisión más juiciosa que ha tomado en medio de su avalancha de desatinos. Al menos reconoce de antemano que si hubiese ido a por una segunda presidencia consecutiva, los resultados iban a ser desastrosos por someter al Ecuador a 4 años de una quejosa ingobernanza. Sí, digo quejosa porque gastó su tiempo y el de los ecuatorianos en quejarse de lo que había heredado, según él, una emboscada. Así dijo ahora cuando va de salida. ¿Acaso justificación? Y es que sus palabras exactas fueron la típica emboscada que suelen entender los socialistas del siglo XXI para quienes le suceden en el poder, una emboscada para hacer que fracase, dijo. Por primera vez, al menos, se desmarca públicamente de los socialistas y admite que no era el camino que prefería. Pero ¿por qué no sincerarse desde el principio con sus votantes? Por primera vez al menos también había escrito su propio obituario, en el que reconoce haber fracasado, aunque fuese ahora al final de una cadavérica gestión. Vergüenza debería haberle dado tener el nombre de Rafael Correa, el hombre que lo ubicó allí en lo más alto como muletilla cansona, para acusarlo de lo que no había, se perdió o se robaron, de lo que a la postre han sido sus propias incapacidades. Si Ecuador está ahora al término de su mandato en una profunda recesión, si la penuria resiente cada vez más el tejido social, si el Estado está en ruinas, si el sol no asoma allí en la mitad del mundo donde suele ser más fuerte, no es culpa precisamente de Correa, sino de su propia inoperancia crónica. Aun cuando Correa, imaginemos, hubiese saqueado realmente hasta el último centavo de las arcas del país, tocaba a su sucesor traidor, porque no hay otra palabra para quien te abraza y alaba el día uno y te condena y ofende el siguiente, pues lucirse y revertir lo mal hecho. Estoy segurísima que mucho peor debió pasarle Gustavo Noboa cuando asumió las riendas de Ecuador en el 2000, un año de verdadera gran crisis económica. Y es que Moreno no ha sido ni el primer mandatario ni el último en recibir un país en crisis, pero seguramente sí pasará a la historia como el único que se cruzó de brazos para no hacer absolutamente nada más que gimotear y culpar al de antes. Lo más que pudo fue estirar la mano y pedir prestado al FMI, endeudarse hasta el cuello y dejarle los pagarés al siguiente. Y mentir a repetición, usando la COVID como justificación de todos los recortes que tenía que implementar para garantizar esos dólares a los acreedores. Así de estéril fue su mirada hacia lo doméstico mientras se dio a la tarea de poner todo el empeño, y empeño que tampoco llegó a concreción, en un acuerdo comercial con Estados Unidos o ingresar a la Alianza del Pacífico. Más allá de esto, su política exterior fue como la de casa, tibia y repleta de ingratitudes hacia los aliados de antes. Donde sí triunfó fue en sacarse de en medio al que convirtió en su enemigo, otrora padre político, habló de Correa, para que no pudiera volver no ya a la política, ni siquiera al país. Venció además en su tarea de desmoronar un partido de izquierda que había estado en la cabeza del país con una fortaleza sin igual por cerca de 15 años, porque Alianza País llega a estas elecciones de 2021 con sus fuerzas resquebrajadas y su credibilidad en entredicho. De hecho, su fórmula a las presidenciales, Jimena Peña y Patricio Barriga, además de ir en desventaja, según las encuestas, ni siquiera cuenta con el respaldo de Moreno y viceversa, porque la dupla no se identifica con el todavía líder de la organización política. Y es que una presidencia de papel, así le llaman a la gestión de Moreno muchos de los que aún militan en las filas oficialistas. Ni qué decir lo que piensan los ciudadanos de este lobo con piel de cordero, esos a los que le aumentó los impuestos a los productos básicos, a los que dejó sin empleo o recortó el salario a fin de mes, esos que padecieron en carne propia el colapso sanitario que derivó de una pandemia a la que tampoco supo enfrentar. La lista de reproches es de nunca acabar. Mucha la indignación y más grande aún la decepción que este vendido al mejor postor les ha provocado. Máxime cuando en su primer gran discurso prometió villas y castillas con su plan Toda una Vida y ya de salida si acaso unas cuantas viviendas entregadas y alguna que otra obra social inaugurada para no pasarse con ficha. Y es que al menos 15 consejeros presidenciales desfilaron por las oficinas cercanas a las suyas y se hizo acompañar, lo hemos dicho, por 4 vicepresidentes. En su gabinete también se movieron suficientes fichas entre despidos, eliminación de carteras o creación de puestos fantasmas en una estructura de gobierno nunca antes vista, que lo único que permitió fue que el presidente se mantuviese ocioso y siguiese responsabilizando a otros de lo que verdaderamente debía asumir.
Lenín Moreno deshonró la confianza de los ecuatorianos, los que le brindaron su apoyo y papeleta. Dijo que sería el presidente de todos y ni gobernó para los que le votaron, ni gobernó para los contrarios. Ha sido un presidente débil y camaleónico, al que ha habido que leer demasiado entre líneas porque ni siquiera ha podido encarar sus propias decisiones y, como se dice por ahí, hablar claro. Así como le cuento, muy buenas tardes.